cómo se reparte el espacio entre corporaciones y estados. Entonces, ¿por qué decíamos que no el tecnofeudalismo? Porque voy a ser un poco reductivista, pero en resumen, la neopropuesta de feudalismo, que es el tecnofeudalismo, es que los líderes o CEOs, es decir, los dirigentes de las grandes empresas o corporaciones tecnológicas van a tomar control. Pues también ellos se están idealizando en esto, es decir, no dudamos que ellos intencionen esto, no dudamos que toda la narrativa nos esté preparando, idealizando estas opciones. Pero ¿qué pasa? Que es maravilloso las relaciones materiales. Iván Illich en 1970 fue censurado y clausurado cuando vino en su pastoral el Papa Juan Pablo II, que no hay que olvidar que fue uno de los grandes estadistas que junto con Reagan, propiamente al hombre más poderoso que en su momento fue Gorbachov, pues desmantelaron el bloque soviético, propiamente, con sus propuestas y con sus trabajos. Este hombre, Juan Pablo II, vino a México y desmanteló el CIDOC, el Centro Interdisciplinario de Documentación de Cuernavaca, en donde lo fundó Iván Illich. Iván Illich tiene varios libros. Uno de sus libros y de sus estudios se llama Las sociedades desescolarizadas, en donde establece las relaciones materiales por la cual ningún Estado, no nada más en ese momento, probablemente en ningún futuro, puede hacerse cargo absoluto de la educación y adiestramiento, porque eso es la educación, un adiestramiento, una doctrina, para inducir y para financiar ello sobre los ciudadanos. Ningún Estado. Porque quedaría en quiebra. Estaría en quiebra. Insostenible. Si bien es verdad que hay unas intenciones de diversos estados de financiar ciertos niveles educativos básicos, primaria, secundaria, algunas preparatorias, algunas universidades, y pues justamente pasa lo que pasa en todo el mundo, y justamente hubo una revuelta hace unos días. Un grupo de mujeres salieron por los lugares en las universidades de dentista, odontología y demás. Salieron a protestar y las sometió el Estado. Sí. Es que ese es el punto. Entonces, ¿va a cambiar la función de los estados ahora a manos de las corporaciones? Pues las corporaciones estarían de acuerdo, pues hay paramilitares, hay policías privadas. ¿Qué los detiene para ejercer un dominio como si fueran un Estado? Las relaciones materiales no pueden suplirlas ni contraer la responsabilidad que pues hasta cierto punto llega a sostener más o menos el Estado, porque el Estado le debe a las corporaciones. ¿Por qué desaparecería una corporación? La deuda que le debe el Estado, si le paga, porque todas las deudas se pagan. A ese nivel todas las deudas se pagan. Incluso uno llega a pensar, oye, yo saqué una tarjeta de crédito, me hice guaje y ya no la pagué. Pues, ¿qué crees que se paga? ¿Cómo se pagan? Pues a través de los impuestos. En México existe un programa que se llama Fobapror y hay coaseguros que pagan esa deuda y al final la descuentan de lo como incobrable. Y aunque pueden haber descuentos, la verdad es que acaban cobrándolas. En México, pues es el caso concreto de muchos banqueros que se autoprestaron y a algunos los persiguieron, a otros inusualmente no. A la mayoría no tanto. Y se convierten en los hombres más ricos de México. En 20, 30 años, digamos, porque esas deudas se pagan. Entonces, ¿cuál sería el motivo por la cual una corporación renunciaría a cobrarle al Estado si el Estado le debe?
Es decir, además no hay que olvidar otro aspecto. Justamente, no solo hablamos de a nivel formativo. Uy, mi amor, me tocó. El chinito me ha tocado. Sí, mi amor. Veámoslo así. Hicimos una revisión hace tiempo y más o menos, porque ya tenemos otro podcast, luego se los vamos a señalizar. La crianza cuesta En el ámbito más económico en México en México 2.5 millones de pesos. para criar a una persona hasta su estado laboral, es decir, más o menos a los 18 años. Que se puede insertar Sí, como un activo laboral. y eso es impresionante porque el sujeto ya tiene esa carga de valor incorporada, es decir, el sujeto en sí mismo ya tiene 2.5 ¿Millones? millones de pesos invertidos en él, que las corporaciones o las instituciones de trabajo se las apropian cuando el sujeto entra a laborar Y ahí. todavía se dan el lujo de plantear, como no tienes experiencia, Entonces te no pago menos, estás a prueba, para que agarres experiencia. O sea, pero mientras yo ya me favorezco con esos 2.5 millones que los costeó probablemente una parte, porque esto es costo directo familiar. Sí. Eso, si lleva educación pública, si lleva pocos valores, no lo decimos nosotros, hay unas estadísticas que también se las vamos a poner. Mientras que si va a escuelas particulares y privadas, no, pues este sujeto tiene mayor valor, por supuesto. Por eso dicen, oiga, ¿estudiar en escuela pública o estudiar en escuela privada? Bueno, pues tú decides. La corporación va a definirlo basados en lo que trae a cuestas. ¿Y qué trae a cuestas? Pues un valor económico invertido. De tal manera que las instituciones se apropian del sujeto y entonces se convierten en él, es decir, el sujeto se lo introyectan. habilita la propiedad de esas instituciones, de tal manera que hoy tú estudiaste, yo soy un Harvard, así como quizás en alguna situación futura va a decir, pues ya hoy se traduce así, sí, como no, yo solo uso un Nike o un Adidas o sí, son de marca, son de pedigrí. Entonces digamos que pues no es lo mismo alguien que en su haber tiene la UNAM, y por eso nosotros les hemos dicho a la gente de la UNAM, son sectarios, pues sí lo son. Vamos a un lugar que, por cierto, vamos al cine y entonces antes que nada pasan los UNAM, luego los de capacidades diferentes, los ancianos mayores y todos los demás, porque antes que nada los UNAM. Entonces esto es algo que sucede, y si van siendo lo que llaman escuelas patitos, es decir, que tienen menos potencial y le aportan menos potencial al sujeto curricular, entonces tiene menos valor. Pero todo esto se lo introyecta a la corporación. La corporación no invirtió nada. Es decir, después de que ya trabaja allí, ya pueden pensar en alguna beca, en que les paguen alguna opción, etcétera, etcétera. Pero mientras, la verdad es que la corporación se introyecta estos valores, porque además el sujeto no fue de a gratis. El sujeto comió, vistió y también lo demás. Tuvo que consumir condiciones médicas. Que la familia le procuró. Sí. Entonces, en un país como el nuestro, para que esté ese sujeto disponible en el mercado laboral, tuvo que haber tenido una introyección de valor. Por lo menos un valor promedio de 2.5 millones. En el caso a veces menos, pues porque sale al mercado laboral anticipadamente y entonces pues se va a hacer diablero en algún lugar, a ser aprendiz de algún otro, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Pero técnicamente hablando, si termina todo el caminito, pues tiene más valor y entonces puede debutar. Si no, pues se va al Uber o al Didi a entregar
Y de todas maneras estas empresas se lo introyectan pues porque sabe manejar, ya tiene su licencia. Digamos, los conocimientos que ya se apropió. Hasta lleva calzones. O sea, porque cuando llega a la empresa no es descalzonado, ya es no calzonudo, pero sí con calzones. ¿Se dan cuenta? Nadie llega sin calzones a trabajar. Bueno, ¿quién sabe? yo sí. Pero somos casos inusuales. Entonces, el punto es que técnicamente hablando, dicho de otra manera, el capitalismo, ¿por qué no promovería un feudalismo? Pues porque técnicamente hablando, fíjense qué interesante, incluso los emisarios naranjas han escalado, aunque sean hombres ricos, hombres de empresas, empresarios acaudalados, ¿cómo han escalado a controlar y tener influencia en la geopolítica? ¿A través de sus empresas? No. De las estructuras del Estado. Institucionales, estatales. Porque ese es el punto. E incluso el que se parece este cuate, se apellidaba Alba, el cómico, Luis de Alba. Sí, Luis de Alba, el que hacía el Pirurris, ya me acordé. El que se parece al Pirurris, pero del sur de geopolítico, en donde con su greña así y habla desparpajado y acomete contra las instituciones y ahora invierte en los emisarios de Honduras para hasta $350,000 que van a pagar para agencias y medios para que desprestigien a la izquierda. Bueno, este sujeto pues justamente escaló a través de ¿cómo? Siendo y dando sus talleres de economía. No, realmente siendo presidente. Es que ese es el punto. Hasta estos sujetos, los emisarios de naranja, no han podido desde sus instancias derrocar a los regímenes, pues porque hay relaciones materiales que lo impiden. Y parte de esas relaciones es que los ejércitos cuestan. ¿Y para qué carambas va a tener una corporación los costos de ejércitos que están, digamos, con tiempo, digamos, sin hacer muchas cosas? Porque hay países que no están en guerra y de todas maneras se pagan los ejércitos. En México, por ejemplo, pues tenemos el caso que los ejércitos, ¿cuáles son sus funciones? Pues supuestamente salvamento contra el narcotráfico. Y pues propiamente nada más, porque y pues siguen habiendo una cantidad de efectivos que se pagan y están en nómina y se les pagan bien, por cierto. Sí. Ahora los policías pues son sujetos que les venden la posibilidad de tener en su mano la dominación de otros sujetos que son sus mismos, son sus pares, son sus familiares. ¿Cómo los descontextualizan? Pues se los llevan a otras regiones. Por ejemplo, el que es de Morelos, pues no trabaja en la Morelos, lo mandan quizás a la Gustavo Madero, ¿se dan cuenta? O probablemente a la Venustiano Carranza, o no, la Venustiano Carranza en Morelos, a la Cuauhtémoc o alguna otra colonia, ¿se dan cuenta? Los desarraigan. Y propiamente hablando, la gente que es militar, que es de Oaxaca, pues los mandan al norte, a Sonora, y los que son de Sonora probablemente los manden al sureste, a Veracruz, y así les hacen. Es que ese es el punto. De alguna manera ese manejo, esa logística, incluso hasta esa narrativa de democracia, bueno, pues nada más hay que ver el origen. La democracia. Claro, en la Grecia antigua, ¿en dónde? Propiamente hablando, tenían sus esclavos. Sí. Y pues eran bien vistos los ciudadanos, que eran ciudadanos, por supuesto. Que tenían el derecho. Eran terratenientes, tenían derechos. Pero la figura del inmigrante, el homo sacer, la que propone Agamben, precisamente, era aquel sujeto que estaba desprovisto de las herramientas legales de protección. Pero además no solo eso, sino que también tenía tan poco valor
dentro de su concepción, que ni siquiera para sacrificios religiosos servía, ¿no? Por supuesto. No tenía valor. Era indigno y cualquier persona podía asesinarlo. Sí. Y quedaba impune porque esta persona perdía valor. Perdón, Nadu. ¿No estamos hablando de la actualidad en Gaza? ¿Que creen que no? De los locales que salen periódicamente a arremeter con palos y piedras sobre los palestinos acompañados de gente armada del ejército que los defienden. No son los sionistas de los que hablamos en Gaza, no, es del derecho romano, de una figura arcaica del derecho romano que despojaba a los sujetos inmigrantes y a los sujetos que habían cometido algunos ilícitos. Sí, de la figura humana, es decir, para tener también o caer dentro de la concepción de la protección de la figura humana. Es decir, de ser un humano, pues de tener derechos. Puede uno también quedar despojado de esa situación. Y la forma actual es exactamente, la inmigración está siendo despojada sistemáticamente de sus derechos. Hablábamos en el podcast anterior de esos problemas. Propiamente hablando, en la actualidad incluso en muchos lugares, fíjense cómo hace poco hubo una activista feminista en Pakistán hace unos días que fue condenada a cadena perpetua. De alguna manera, en la actualidad los estados tienen la posibilidad de condenas perpetuas. En algunos países incluso hay penas de muerte. En los que no hay, pues son a cadenas perpetuas, es decir, de castigar, hacer castigos ejemplares contra estos sujetos para demostrar, y en particular con la inmigración, incluso se están ventilando posibilidades de zonas, ya lo hablábamos anteriormente, para allí concentrar a grupos de inmigrantes y que pierdan todos sus derechos y los devuelvan a países que ni son suyos, y que entonces sea más barato pagarles a otras naciones que arman cárceles o incluso corporaciones, ahí sí, porque ese es el punto. La corporación es beneficiaria de las políticas del Estado. ¿Por qué razón de pronto va a liderar y a sustituir a los estados si no tiene los recursos, propiamente hablando? El no estar atado a una delimitación geográfica le permite mucha más movilidad en cuanto a la dominación de las estructuras financieras y de los sujetos. Y de los sujetos, por supuesto. De tal manera que la condición de la inmigración es la narrativa para despojar todavía más del valor de su producción en cuanto a trabajo y se la apropien de manera más fácil. Entonces, justificar. Estas corporaciones en el mar pueden ser cárceles productivas. Sí. Porque al final, qué interesante es observar que un humano que es despojado de sus derechos humanos, puede ser utilizado de manera productiva, porque sí puede producir. La condición de la explotación laboral pues no queda fuera. Y ese es el punto. Es muy caro matarlos. Bueno, ya ven que en la Francia, en su momento de libertad, pues la guillotina funcionó como un buen mecanismo económico para cortar cabezas y matar gente. Porque antes, pues los verdugos acaban exhaustos. Entonces, y físicamente no eran capaces, además de que psicológicamente quizás quedaran perturbados. Bueno, en cambio, las guillotinas son muy automatizadas. No vayamos muy lejos, es decir, la sistemática masacre de gentes es muy cara, es así como el claro ejemplo ya tangible que es con los campos de exterminio, sí. Campos de exterminio, es decir, toda la inversión armamentística que conlleva pues masacrar, exterminar a un grupo de gente es muy caro.
Sí. Y sin embargo, si esa implementación económica detrás deja un beneficio mayor, por desgracia, vale la pena invertir en esas situaciones. Para los sistemas capitalistas, sí. Entonces, no hay que olvidar que el capital que demanda Más. sí, Fuerza laboral. fuerza laboral, humanos. ¿Y quién produce humanos? Pues la institución familiar. ¿Y qué hay que promover? Pues la institución familiar. Y no quiere decir que nosotros estemos en contra del núcleo familiar. Lo que quiere decir es que hay que entenderlo bien como propuesta procapitalista. Es decir, es que se promueven los valores morales y éticos para que las familias cuiden a sus hijos, les aporten esos 2.5 millones de pesos, estamos hablando de $125,000, para que los paguen sí o sí y ese sujeto crezca y esté en condiciones de insertarse y empezar a producir para pagar impuestos, es decir, dejarle al Estado su inversión que haya puesto en alumbrado público, en parques, en áreas recreativas, en educación, y que se lo devuelvan. Y por otro lado, a las empresas que lo contraten, pues ya trae ese valor del cual se apropian. Y al revés, en vez de otras cosas, no es que le paguen ese valor que invirtió su familia o invirtió el sujeto o que trae de inversión. No, nadie se lo paga. Eso lo invierte la familia como tal. Es un deber, es una obligación, es un sacrificio. Entonces, propiamente hablando, ese sujeto se convierte en un posible deudor. Pues es una maravilla, porque ese sujeto va a trabajar, además de ser explotado toda su vida, puede ser preexplotado. Sí. Previamente. O sea, sí. Con anticipación. Oye, porque se va a morir en un choque automovilístico. No, pues paga un seguro. Y ese seguro lo paga. Y las aseguradoras se hinchan porque pues hay más pagando y menos muertos y más gente que logra pasar ese umbral y ser productivo y sí acabar de pagar su hipoteca, aunque la hipoteca, como planteaba nuestra presidenta, sea impagable, porque ese es el tema. El sujeto lo intenta, es como una rueda de ratón todas las mañanas. Entonces la autoexplotación, justo de lo que hablaba, ¿sí? La autoexplotación moral invita a uno con una especie de psicología de rectas. No, yo trabajo porque me voy a superar a mí mismo. Precisamente tuvimos una experiencia. Sí, en el juzgado, ¿no? Le preguntó a uno de las trabajadores ahí, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? Yo, 38 años orgullosamente. Y a quien le decía, ay, ya se piensa retirar. No, ¿cómo crees? Yo voy por otros 8 años más. Pues, ¿no te gustaría a ti trabajar acá? No me gusta. Sí, quien le dice, no, gracias, yo tengo otros proyectos. Pues es que ese es el tema, la autoexplotación. Antes, según Byung-Chul Han en su obra psicopolítica, antes éramos topos, nos delimitaban con túneles, pero ahora es mucho más elegante, más sofisticado. Ahora somos serpientes, nos delimitamos con nuestro propio movimiento. Con lo cual el sujeto, y eso es parte de lo que promovió Margaret Thatcher y Ronald Reagan, la autoexplotación. Yo soy emprendedor. Crearon una nueva figura. No, lo importante es el emprendedor. Tú mientras estás chambeando, pero tú vas a emprender, vas a hacer tu negocio y tú te vas a autoexplotar. Entonces, eso se vuelve fundamental en el capitalismo. Por supuesto, porque para esto es esencial comprender cómo se estructuran los mecanismos financieros en el tiempo. Okay. Es decir, el sujeto, si imaginemos, ponemos una meta de creación de valor. Si el sujeto llega más rápido a la meta y sigue produciendo, entonces el tiempo que haya invertido en eso se deprecia, vale menos su valor, aunque produzca más, porque ese es el punto. Claro, por supuesto. Entonces decimos que
el capitalismo, propiamente hablando, ¿por qué no va a ser un tecnofeudalismo? Porque funciona muy bien. Porque está muy bien, de hecho ya hasta convencieron a sistemas ideológicos antagónicos como o extrapolados como el comunismo de China, ya es capitalismo de Estado. Es decir, ya propiamente hablando, todo un Estado ya se volvió, en teoría era socialista comunista, ya se volvió capitalista. Entonces, técnicamente hablando, la nueva era lo que demanda es mano de obra especializada, eso sí, gente que tenga un mejor nivel, de desarrollo, de conocimiento, más herramientas, pero que tenga también la misma dominación en favor de las corporaciones. Y técnicamente hablando, que estos sujetos, ¿de dónde sale esa inversión? Pues hay que presionar a las nuevas generaciones, a sus padres, pues para que sigan invirtiendo. Hay que presionar de nueva cuenta a la familia tradicional, el núcleo familiar, la familia nuclear, para que de alguna manera se desempolven esas moralidad añeja, para que se vuelvan a comprometer con los mismos valores, a invertir en sus futuros hijos, en sus futuros legados. Esto se vuelve fundamental. Entonces las narrativas van cambiando porque se requiere una gran mano de obra, y por otro lado, despojar el homo sacer justamente se requiere. Sí, mi amor, ya me está diciendo Etienne dormir, ya quiere dormir. Sí, mi amor, ya vamos a dormir. Claro que sí. Se requiere despojar de la humanidad, de los derechos humanos, a un grupo suficientemente amplio de personas, que son los migrantes, para esclavizarlos de alguna manera o despojarles de su productividad. Y la manera es justamente mandarlos a bancos productivos o centros de concentración productivos, no para matarlos probablemente o exterminarlos. Esa es la narrativa a ver, si tú le dices a una persona, te voy a dar la oportunidad de vivir, pero ya no vas a protestar y vas a trabajar, pues propiamente es probable que este sujeto se convenza de que es mejor salvar la vida, aunque propiamente esté despojado